Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos entonces aquí para hacer una exposición o para hablar acerca del análisis discursivo y textual del cuento Tres Grullas, un cuento que fue participante en el concurso Medellín en 100 palabras. Bueno, para esto entonces vamos a utilizar unos recursos que han sido parte de la clase y del curso como tal, y hablaremos un poco teniendo en cuenta también las teorías de Jerome Brunner, Thom van Dyck, Humberto Eco, entre otros. Entonces hablamos del cuento Tres Grullas, que participó en el año 2019 por la categoría juvenil, quedando como segundo puesto allí en este concurso. Entonces voy a proceder a leerlo. En la glorieta de San Juan hay una pensión donde vive una mujer que aprendió a hacer pájaros con las hojas de un Corán que un chatarriero le diera en pago. Hizo tres grullas con los versos que perdonan a los deudores y las mantiene en su peinador. El cocinero sin suerte se la pasa en el balcón mirando la avenida y ha decidido que el plato más suculento que se podría probar en los manteles de su pobreza es la sopa de tres grullas que va a preparar cuando su vecina salga al anochecer. Bueno, entonces este texto lo hemos dividido en tres partes, de tal manera pues que hablaríamos de dos macroestructuras y pues dos microestructuras en este caso que nos van a mostrar como un desenlace del texto. La primera macroestructura de la cual pues encontramos en el texto, de la que yo quiero hablar, es pues la primera frase, la primera proposición que va hasta el punto seguido. En esta proposición pues solamente hay una oración, no da lugar pues como a encontrar una microproposición en el caso, una microestructura, sino que solamente se habla pues de una persona, de un personaje que es una mujer, que tiene una pensión y que tiene pues unas características particulares en general por la pensión, que hay unos deudores, ¿cierto? Entonces ha recibido un pago y ese pago ha sido un Corán con el cual ha hecho unos pájaros. Entonces estos pájaros al principio van a tener pues como una relevancia en el texto porque se menciona en cada una de las proposiciones y está presente en las dos macroestructuras. Entonces eso como por primero encontramos esta primera macroestructura donde hay una descripción de un personaje y la descripción de un elemento. Ese elemento pues es sumamente importante en el desenlace del texto, ya que pues está en cada una de las oraciones y nos muestra el desenlace de la misma historia. Eh, Encontramos en la segunda parte, dice que hizo tres grullas con los versos que perdonan a los deudores y las mantiene en su peinador. Esa sería una microestructura que también pues nos habla acerca de qué sucede pues con qué tipo de pájaros hay. También la podemos considerar una macroestructura, por eso hablaba al principio de dos macroestructuras, porque esta también puede ser otra macroestructura porque está expresando una idea principal de lo que sucede con las hojas de ese Corán, y es que se convierten en unas grullas. Además que particulariza la idea de un pájaro, porque están hablando de que ya no son cualquier pájaro, sino que son unas grullas y que son tres, ¿cierto? Entonces esto también nos muestra pues como unos características específicas del texto. Bueno, también entonces allí está tener en cuenta que la palabra pensión mencionada en la primera macroestructura no es tan relevante en el texto, pero también con la segunda macroestructura llegamos a entenderla mejor, ya que nos hablan de qué tipo de pensión, porque pensión pues puede mirarse desde varios contextos y puede significar varias cosas. Pero en la segunda macroestructura nos hablan de que
del significado real que tiene en este texto la palabra pensión. Bueno, entonces seguimos aquí, llegamos a otra parte como a la segunda parte del texto, por decirlo así, donde entra otro personaje que es un cocinero, que dice que tiene al parecer un restaurante con un balcón. Entonces este cocinero pues él se pasea allí por el balcón y alcanza a, a ver las grullas y con ello crea también como un imaginario. Entonces es también importante reconocer que hablando de macroestructuras, esta también puede ser considerada una macroestructura porque habla de otra idea. Mm, em, esta frase, esta proposición tiene una idea principal distinta a la primera, donde había una mujer, ahora hay un hombre, hablando con otras características, ¿cierto? Sigue siendo importante remarcar que allí están presentes también los pájaros y en este caso están presentes de una manera particularizada como lo vemos en la primera microestructura que encontramos y es que son unas grullas y que son tres. ¿Cierto? Entonces dice que en la tercera proposición entra en escena un segundo personaje que es un cocinero. Este personaje tiene la sensación de que le puede dar otro uso al papel del que están hechas las grullas que desde anteriormente ya se habían mencionado. Entonces esta proposición es más completa ya que se compone de dos oraciones. Esto también es muy importante porque eh, sigue siendo allí relevante que esta proposición es un poco más extensa, por lo que yo he decidido pues también partirla en dos. Y la primera es: el cocinero sin suerte se la pasa en el balcón de la avenida. Menciona un hombre que tiene un restaurante. Es importante remarcar que allí se genera otro tipo de escenario que no tiene enlace con las dos proposiciones anteriores, dado que no se menciona al cocinero ni al restaurante. Entonces esta oración toma relevancia en conjunto con la segunda oración, ya que para encontrar la relación con las dos anteriores proposiciones se deben tomar de manera conjunta para volver a encontrar los pájaros, que era lo de lo que hablaba anteriormente. Bueno, entonces al partirla en dos, estamos hablando de un personaje que está situado en un contexto que es un restaurante y un balcón, y allí entra en relación todo el texto en la segunda oración, donde se ha decidido que el plato más suculento que se podría probar en los manteles de su pobreza es la sopa de las tres grullas, ¿cierto? Entonces es una oración declarativa que finaliza el texto con un mensaje que no queda del todo claro, porque no se entiende de qué manera el personaje, el hombre, va a obtener las grullas. Solamente dice que con ellas va a hacer una sopa al anochecer. Entonces queda allí como en un entredicho, además de que el texto en todo el conjunto toma un carácter retórico, dado que no tiene un mensaje muy claro, no tiene un mensaje como específico de que o como que viene de una anterioridad o que va a tener una continuidad, entonces queda allí, queda allí. Sin embargo, pues es un texto que es bastante interesante, que nos permite hacer el análisis de este tipo y llegar a la conclusión de que el, el discurso y el análisis en sí nos debe llevar a encontrar también de pronto el tipo de público al que está escrito el discurso, nos debe llevar a encontrar un contexto o varios contextos como es el caso, y a partir de ello generar un mensaje, encontrar un mensaje que se quiere transmitir. Bueno, entonces agradezco su tiempo. Este es mi presentación y espero pues que sea útil y también pues que nos ayude a clarificar un poco más el tema como tal.